leerlo. Si pueden hacerlo conmigo, está bien. Pueden hacerlo ahí en la pantalla. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú iluminas tu palabra y nos das entendimiento de cómo es que debemos caminar en esta tierra. Pero también nos das entendimiento, Señor, del mundo real, del mundo espiritual, y cómo es que debemos caminar siempre, Señor, alineados contigo y con tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Rápidamente, hermanos, esta fue una carta escrita por Pablo. Podemos ver eso en Efesios 1 y Efesios 3. Pero algo interesante es que él estaba preso en Roma. Ahora, esta carta fue escrita junto con otras cartas, como es la carta de Filipenses, Colosenses y Filemón, y fue enviada a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, que empezó como una iglesia plantada por Priscila y Aquila, pero que luego esa iglesia se comenzó a extender, porque el evangelio comenzó a extenderse. Ahora, si bien es cierto, Priscila y Aquila iniciaron la iglesia, fue consolidada por Pablo. Más adelante, Timoteo es enviado para afirmar a la iglesia y para desechar las falsas enseñanzas que se habían levantado. Hoy vamos a aprender cómo Dios enseña a los creyentes a vivir bajo su señorío, sobre todo en algo que es muy importante: las relaciones humanas. Diga conmigo, nuestras relaciones. Otra vez, nuestras relaciones. No estamos hablando ya, la semana pasada estuvimos hablando de la relación de los esposos, ¿no?, del matrimonio, pero ahora vamos a estar hablando de nuestras relaciones con otras personas. En este caso, relaciones de trabajo, relaciones incluso pueden ser familiares, pero relaciones en todo sentido, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver hoy, es que vamos a aprender cómo los creyentes deben vivir bajo el señorío de Cristo en sus relaciones terrenales, es decir, entre siervos y amos, pero para nuestro tiempo, digamos, empleador y empleado. Ahora, se nos muestra aquí que todo trabajo y autoridad siempre tiene que ser ejercida como para el Señor. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que nosotros hagamos o hacemos algo, debemos hacerlo como para el Señor. Si tú trabajas para alguien, humanamente tú trabajas para ese alguien, pero bíblicamente lo que Dios te manda es que todo trabajo que tú haces, lo haces como para Él, no lo haces para el otro. Y si bien es cierto, tú vas a recibir tu salario, tú vas a recibir tu recompensa humanamente de esa persona o de ese jefe que tienes, pero en realidad tu recompensa viene del Señor. Todo viene del Señor. Así es. Entonces, esto también nos muestra que la vida cristiana
ocurre, y vamos a ver en este pasaje largo que hemos leído, ocurre una guerra espiritual. Es decir, que nuestra lucha, nuestro enemigo natural no es el hombre. Si yo me peleo con alguien, o si nosotros nos peleamos unos a otros, humanamente hablando, pareciera que nuestro enemigo o nuestra enemiga, sea el caso, es la otra persona, pero en realidad nuestro enemigo es el diablo. Porque nuestra lucha no es una lucha carnal. Cuando somos creyentes, aprendemos a identificar el mundo espiritual y aprendemos a orar espiritualmente por la otra persona. Cuando tú entiendes que tu enemigo es el diablo y va a usar a personas para tratar de destruirte, tú no vas a responder como antes respondías, sino que vas a responder a la luz de la palabra. También vamos a ver acá que, por último, el Señor nos hace un llamado a la iglesia a una vida de oración. No podemos crecer si no tenemos una vida de oración. Y no podemos crecer si no experimentamos muchas veces cosas que nadie quiere experimentar. ¿A alguien le gusta sufrir en la vida? A nadie. Pero el sufrimiento es parte del crecimiento como creyente. Probablemente nuestro mayor crecimiento, y estoy más del 90% seguro que nuestro crecimiento más fuerte en el Señor es cuando pasamos pruebas difíciles. Es cuando estamos bajo presión. Y el sufrimiento es un buen aliado del crecimiento espiritual en una persona. Vamos con el primer punto y vamos a ver cómo en Cristo, Señor de nuestras relaciones, cómo es que tenemos que llevar nuestras relaciones. Rápidamente volvemos a leer el primer texto donde dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, dice, ¿cómo dice? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, ¿como a quién? Como a Cristo. El pastor, es que mi jefe no me gusta. Probablemente hay muchas personas que podrían pensar así. No, a nadie normalmente nos gusta cuando nos hablan de una u otra manera. Pero tienes que saber que tú no estás sirviendo al hombre. ¿A quién estamos sirviendo? A Dios. Ahora, la gran diferencia en que se escribe este pasaje es que los siervos de aquella época eran esclavos. Muy diferente a nuestro tiempo, ¿verdad? Eran los esclavos en el contexto romano. Un esclavo no tiene derechos. ¿Sabe que un esclavo no tiene derechos? Solamente tiene privilegios. El esclavo no tiene derechos. El esclavo tiene privilegios. Pero hoy Dios nos permite aplicar este mismo principio a quienes están bajo autoridad, pero también a quienes ejercen autoridad, es decir, a los empleados, subordinados, servidores, ¿no? Para ponerlo más claro, amos terrenales. Ahora, tenemos que entender algo, que nuestras autoridades terrenales son humanas, están limitadas por el tiempo, pero cuando el Señor hace la aclaración, amos terrenales, implica que hay un amo superior. Detrás de ese amo, detrás de toda autoridad que tú ves en el mundo natural, ahí está Cristo. Detrás de toda autoridad está Cristo. Por eso es que si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Romanos y empezamos a leer Romanos, y en el capítulo 13 vamos a ver que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Aún tu jefe, aún la persona que está delante de mí, aún esa persona Dios la ha puesto. Pero detrás de él está ¿quién? Cristo. Detrás de esta autoridad, ¿quién está? Entonces, cuando tú sirves, ¿a quién sirves? A Cristo. A Cristo. ¿Cómo tenemos que servir? Con temor y temblor. ¿Qué significa esto? No estamos hablando de miedo, no de un terror irracional, sino estamos hablando de un respeto. Tenemos que respetar a la persona que está delante de nosotros. ¿Y por qué la tenemos que respetar? Porque Dios la ha puesto. Pero pastor, yo me busqué trabajo, sí, pero ese trabajo te llegó y la persona que está delante de ti, Dios la ha puesto. Aún las autoridades terrenales que están ahora en el mundo, los que están gobernando, la Biblia clara dice que Él es el que quita y el que pone líderes. Pero no me gusta ese líder.
Pero ¿quién lo puso? Dios. Y al respetar a esa persona, ¿a quién estoy respetando? A Dios. Porque Dios es el que está detrás. Y dice que con sencillez, dice, de vuestro corazón. Es decir, nuestro trabajo tiene que ser genuino, tiene que ser verdadero, tiene que ser al 100%, al 100%, hacerlo mejor, no hacer trampa. Amén. Ahora, pero continúa diciendo, Efesios 6, del 6 al 7, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Siervos de Cristo, nuevamente, aunque tengas un jefe terrenal, en realidad, ¿a quién sirves? ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? A Cristo. ¿A quién servimos? A Cristo. A Cristo servimos. Entonces, no trabajar cuando nos están mirando, ¿no? Bien hay un dicho popular que dice que el ojo del amo engorda el ganado, dice, ¿no? Es un dicho popular. Pero hermanos, nosotros no somos de los que trabajan así. Presente o no presente, estamos trabajando y estamos haciendo las cosas como para quién, como para Cristo. Ahora, haciendo de corazón, dice, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esto es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros demos lo mejor en el trabajo, en lo que estamos haciendo. El trabajo tiene que ser honesto, hecho con fe. ¿Por qué? Porque esto es la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que lo hagamos así. Porque no lo estamos haciendo a los hombres. ¿De quién es la tierra? De Dios. ¿De quién es toda la creación? De Dios. Si bien es cierto, hay autoridades que pueden ser malas, yo no veo al apóstol Pablo maldiciendo a Nerón. No lo veo. Y Pablo muere durante el gobierno de Nerón, que odiaba a los cristianos, que incendió Roma y mandaba a matar. Cuando yo leo en 1 Timoteo, en 2 Timoteo, cuando él habla de que debemos orar por nuestras autoridades, la autoridad que él tiene delante es Nerón, un perseguidor, un asesino, una persona desquiciada, un loco. Ese era Nerón. Y él estaba orando, intercediendo por él. Intercediendo para que todo lo que se dé sea conforme al plan y a la voluntad de Dios. Entonces, sirviendo de buena voluntad. Y nuevamente lo recalca, ¿no? Como al Señor y no a los hombres. Hermanos, la motivación cambia. Ya no trabajamos por el ego, ya no hacemos las cosas solo por dinero, sino que en todos los actos, en todas las cosas, lo hacemos de buena voluntad, sirviendo al Señor y no a los hombres. Porque si servimos a los hombres, nuestro rendimiento va a estar acá. Pero si servimos a Dios, nuestro rendimiento va a estar siempre alto. Porque no estamos honrando al hombre. Aunque el hombre recibe el servicio que estamos dando, aunque el hombre lo recibe, estamos sirviendo a Dios. Por eso es que tenemos que hacerlo como para el Señor. Continuamos, dice, sabiendo que el bien de cada uno, que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Qué interesante. Y vosotros, amos, y ahora les habla a los amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Punto para reflexionar aquí. Dios toma en cuenta cada obra que se hace hacia Él. Amén. Ya sea del siervo, en este caso del esclavo, que podríamos mencionar como el empleado o la persona que está sujeta, o como aquel que ejerce ese dominio. No hay diferencia de valor delante de Dios. El esclavo y el libre ante los ojos de Dios son iguales. Hermanos, no porque una persona tenga mucho dinero o poco dinero, o tenga más estatus o menos estatus, o tenga una condición y otros tengan otra condición diferente, ante los ojos de Dios todos son iguales. El esclavo y el libre, el empleado y el reino, el pobre y el rico, todos sin excepción van a ser juzgados por el mismo Dios.
que al que hizo las cosas bien como para el Señor, recibirá la gracia de parte de Dios. Y esto es tanto al que manda, o al dueño, como al empleado, al que obedece, al amo, al esclavo, como lo hemos visto aquí. Ahora, el Señor aquí nos remarca algo. Amo, dice, hacer con ellos lo mismo. Es decir, tratar al siervo con la misma seriedad, con la misma integridad, con la misma buena voluntad que se espera del siervo hacia su amo, dejando las amenazas. Nada de abuso, manipulación o intimidación. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor de todos. Pablo está escribiendo a una iglesia que está caracterizada. Una de las cosas que tiene en común es las falsas enseñanzas que se han introducido. Otra cosa que nosotros podemos ver dentro de la iglesia es que habían siervos y habían esclavos, pero en la iglesia todos estaban en el mismo nivel, todos estaban iguales, no había nadie superior a otro. Y es más, es en Tesalonicenses, en el libro de 2 de Tesalonicenses, donde el Señor, y en el libro de Santiago también, donde el Señor dice que no debemos hacer acepción de personas, no debemos tratar diferente al rico que al pobre. Porque hay quienes, cuando viene una persona rica, les dan los mejores lugares, les rinden como pleitesía. No. Tratar igual a todos, porque todos son iguales ante los ojos de Dios. Pero en esta tierra cada uno tiene una función. Y en la época donde se está escribiendo esta carta, donde Pablo escribe esta carta, en esa época la condición era de esclavitud. Los hombres eran esclavos y estaban los amos, que eran los dueños. Y los esclavos estaban en la iglesia juntamente con los dueños. ¿Por qué? Porque el evangelio es la buena noticia que transforma el corazón del hombre. Por eso es que Pablo tiene que hacer esta exhortación, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. El verdadero jefe es Cristo. Para Él, es decir, para Dios, no hay acepción de personas. Dios no favorece al jefe sobre el empleado, ni al empleado sobre el jefe. Ambos serán juzgados de la misma forma. Amén. Dios es bueno. Ahora, vamos al siguiente punto, porque este es el trato en cuanto a nuestras relaciones. Pero vamos a ver ahora Cristo Señor en nuestra batalla espiritual. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es lo que se nos está hablando acá? Se nos habla de la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, nosotros no podemos ser fuertes en nuestras fuerzas. Primero tenemos que reconocer, como lo vamos a ver acá, que no vamos a tener una lucha contra carne y sangre. No dice ser fuerte por ti mismo. No podemos tener fortaleza en nosotros mismos. Es como tratar de destruir. Hacerlo con nuestra fuerza es como tratar de destruir un tanque de guerra con una piedrita. ¿Qué puede hacerle una piedrita pequeña a un tanque inmenso de guerra? ¿Qué puede hacer? Ese es el intento que tiene el hombre en su propia naturaleza de ser fuerte por sí mismo. Pero él dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde viene nuestra fortaleza y nuestra fuerza? Viene de Dios. La fuerza viene de su poder, no viene de nuestro carácter, no viene de nuestras emociones, porque hoy día amanecí bien y todo me va a ir bien. Y el día que amanezco desanimado, todo me va a ir mal. No, si amanezco desanimado, ¿qué hago? Voy a la palabra. Me lleno de la palabra. Y la palabra me da ánimo, levanta mi ánimo y me da fuerza, pero en el Señor. Porque veo en mi humanidad mi incapacidad, pero en la palabra veo que Cristo lo ha hecho todo por mí. Empiezo a caminar en Él. La fuerza viene de su poder. Cuando dice vestidos de toda la armadura de Dios, no algunas piezas,
No es que hoy día solamente voy a orar, pero no voy a leer la Biblia. No es que hoy día voy a hacer esto y no voy a hacer el otro. No, no, no. La Biblia acá nos está diciendo de toda la armadura de Dios. Él provee. La armadura no es tuya, es de Dios. Viene de Él. Él provee la armadura. Él la forja, pero hay una responsabilidad. Tú debes ponerte la armadura. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se ponen la armadura cuando nos vamos a la palabra? ¿Por qué? Por esta razón. ¿Por qué necesitamos la armadura de Dios? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu verdadero enemigo no es tu cónyuge, no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu pareja, no es tu jefe, no es tu vecino. La lucha es contra poderes malignos. El diablo es espiritual. Es espiritual. Esto no es un juego. La guerra es real. Satanás quiere destruirte. Es real. Satanás quiere destruir al hombre. ¿Y a quién va a usar? Al más débil. Tú sales de tu casa y te encuentras con alguien y de repente esa persona te grita, te insulta o hace algo. O te mira mal. No sé. Pueden verse muchos casos. Es una guerra espiritual. ¿Qué vas a hacer? Si te insulta, ¿lo vas a insultar también? Claro, lo natural es la carne tiene que salir. Pero cuando tú sabes de que tu lucha no es contra esa persona actúa así, puede ser porque haya tenido un mal día, uno, o dos, porque también no conoce a Dios, pero tú conoces a Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Amarlo, ignorarlo. La Biblia dice que la respuesta amable aplaca la ira. La respuesta amable aplaca la ira. Destroza todo un argumento que Satanás levanta muchas veces en contra de la gente. ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos? Para poder resistir en el día malo. ¿Cuántos saben? Delante de Dios todos nuestros días son buenos, pero anímicamente nosotros no todos los días son buenos. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos tenemos días malos? ¿Van a haber días malos? Sí, los van a haber. ¿Cómo son esos días? Esos días son donde hay tentaciones fuertes, las pruebas son duras, hay desánimo, hay ataque directo. Probablemente las personas que están cerca de ti no te vas a recibir de repente una mala expresión y todos lo podemos tomar a mal. Ahora, Dios, en el llamado que le hace a sus hijos, Él no promete ausencia de problemas, ausencia de guerra, pero Él que dice que tenemos que ponernos nuestra armadura. La armadura. ¿Por qué la armadura? Porque la armadura va a protegerme. Va a protegerme de pensar mal de la otra persona. Pero me está hablando mal. Pero la armadura de Dios me va a proteger de pensar mal de la otra persona. Porque no es mi enemigo, es mi pariente, es mi cónyuge, es mi pareja. No es mi enemigo, es tu hermano, es tu hermana, puede ser tu esposo, tu esposa. Sigamos leyendo. ¿Cómo dice? Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando está diciendo ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinturón de la verdad. Cuando ustedes ven a un soldado romano, ustedes van a ver que el cinturón es lo que sostenía prácticamente todo. Cuando está hablando Pablo, él está pensando, él está mirando a un soldado romano. Y acá vemos el cinturón de la verdad que lo sujeta todo. ¿Qué sujeta? La verdad de Dios. Nos sostiene y nos da firmeza espiritual. Entonces cuando nosotros vemos ahí el cinturón, es lo que sostiene todo. La verdad que es la integridad de la palabra, la verdad de lo que Dios dice, no lo que el mundo dice. Si una persona te dice algo que no está acorde, tú tienes la opción de aceptar lo que está diciendo o puedes rechazarlo. La verdad está alineada siempre con la palabra. La verdad de Dios siempre está alineada con el evangelio. No está en la mentira.
Sin esa verdad que sostiene todo, el cinturón que usaba el soldado romano, todo se cae. Por eso es que hay personas que reciben un ataque, inmediatamente se desmoronan, porque la verdad no está firme en sus vidas. El Evangelio tiene que estar firme en tu vida. La verdad del Evangelio, conocer la condición del hombre. Esa persona es una persona caída. Esa persona es una persona que no ha nacido de nuevo, que necesita salvación. Está así porque está sufriendo, pero me está atacando. Te ataca porque esa es su naturaleza. Por naturaleza el ser humano es así. Pero si la verdad del Evangelio está en tu vida, tú no vas a tomar a mal esto. Tú más bien lo que tienes que hacer es amarlo. Y cumplir la Escritura cuando el Señor Jesús dijo, ama a tus enemigos, aunque no es tu enemigo. Y dice, vestido con la coraza de justicia. Esa coraza de la justicia es la que nos cubre todo, ¿no? Es la justificación. Cuando Dios nos ha hecho libres, Dios nos ha salvado, la justicia de Dios nos cubre todo. Ya Él lo hizo, ya pagó por mi salvación. Lo que yo tengo que hacer ahora es obedecer de manera práctica la palabra de Dios. Calzado los pies, dice, con el apresto del Evangelio de la paz. No dice del Evangelio de la contienda. No, porque el Evangelio, cuando una persona lo recibe, trae paz. Conocer y entender el Evangelio produce paz, produce firmeza, produce disponibilidad para hablar el Evangelio a otros con prontitud. Y sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Saben lo que hacían los romanos? El escudo que ellos usaban era un escudo de cuero. Era capa tras capa, tras capa, tras capa. Eran como 7 capas de cuero. Y el enemigo usualmente cuando atacaba, lo que hacía era enviar flechas, pero con la punta encendida de fuego. Entonces cuando la flecha llegaba, incendiaba. Ahora, lo que hacían los soldados romanos era agarraban el escudo y lo dejaban sumergido en agua, por lo menos un par de horas, 3 horas, hasta que el escudo esté mojado. ¿Te imaginas cuánto pesaba ese escudo? Eran fuertes, ¿no? Casi, no como yo, pero eran fuertes. Pero hermanos, ellos tenían que tener el escudo en una mano y ese escudo era pesado el escudo. Era pesado el escudo y cuando los dardos de fuego venían y llegaban y daban contra el escudo, ¿qué pasaba con el fuego? Se apagaba. ¿Por qué se apagaba? Porque estaba inmerso en la palabra, inmerso en agua. Cuando Él está diciendo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, no podemos ir en contra del diablo si la palabra no está en nosotros. La palabra debe morar en nosotros. Esto no se trata de mañana voy a ser mejor emocionalmente, me siento feliz. No es por emociones, es por la palabra. La confianza en las promesas de Dios es la fe. Y los dardos son todas esas dudas, acusaciones, tentaciones, miedos. Y tomar el yelmo, dice, de la salvación. ¿Qué hace el yelmo de la salvación? El yelmo era ese casco que usaban los soldados romanos. ¿Cuál era el propósito del casco? Proteger la mente, recordar quién eres en Cristo Jesús. No, un ratito, yo no soy como fulano me está diciendo. No, yo no soy así. Yo soy un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú tienes la mente de Cristo. Lo que hace el yelmo de la salvación es proteger tu mente, recordar la seguridad a la que has sido llamado en la salvación y la espada del Espíritu. Esa es la única parte ofensiva, ¿no? Todo lo demás es defensivo, pero la parte ofensiva es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única arma claramente ofensiva. No se trata de tener una Biblia. Yo tengo mi Biblia en mi casa. La pregunta es, ¿la lees? ¿La estudias? ¿La revisas? ¿Creces por medio de ella? Amén. Ahí tenemos el ejemplo de la armadura de Dios. Podemos ver ahí claramente cada una de las características, ¿no? Vemos ahí el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad que sostiene todo, el espíritu de la palabra de Dios, que es ¿cómo venció Cristo a Satanás? ¿Qué usó? Su palabra.
Jesús no usó otra cosa para derrotar al diablo, solamente usó la palabra de Dios, la coraza de la justicia, que es lo que nos sostiene, la salvación a la que hemos sido llamados, que nos protege totalmente, el escudo de la fe, que ya lo explicamos, y el calzado del evangelio de la paz. Vamos con este último punto rápidamente. Cristo, el Señor de nuestra oración y visión. Amén. ¿Qué significa esto? Una vez que hemos abordado claramente la armadura de Dios para nuestras vidas, lo que Dios nos pide es que nos mantengamos en oración. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo ahí pide oración por él también y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Hermanos, Cristo es el Señor en nuestra oración. Él nos pide que oremos en todo tiempo. ¿Por qué en todo tiempo? Porque nuestra naturaleza somos débiles en nuestra naturaleza. Fácilmente nos inclinamos hacia lo malo. Hay 4 todos que se incluyen acá. En toda oración y súplica. Es decir, tenemos que pedir al Señor de manera concreta. Amén. Orar y pedirle a Él, pero de manera concreta. ¿Qué cosa es lo que estamos viviendo? ¿Qué cosa necesitamos erradicar de nuestra vida? ¿Qué cosa necesitamos enfrentar? Nuestra oración tiene que ser precisa, de forma concreta, en todo tiempo, ¿no? 4 todos. En toda oración y súplica, en todo tiempo. No solamente en casos de emergencia. Uy, tengo que orar. ¿Por qué? Es que ahora me ha pasado algo y ahora sí necesito orar. No, hermanos, está bien, sí, pero en todo tiempo. Nuestra oración tiene que ser en todo tiempo para no estar apagando fuegos. Amén. Con toda perseverancia. Es decir, si no vemos la respuesta como realmente queremos verla, no pensemos que Dios no está respondiendo. Dios responde cada oración. Todas las oraciones son respondidas por Él. Pero no necesariamente nos va a responder como nosotros queremos. Él va a responder conforme a su voluntad. Pero tenemos que ser perseverantes, es decir, no rendirnos. Y también tenemos que orar por todos los santos. Y Pablo dice, no solamente por mí, ¿no? Él dice que oremos por la iglesia, oremos por los misioneros, los hermanos que están en la iglesia, los líderes, los que están en una posición de liderazgo, que claramente son los más tentados. Ahora, Cristo es el Señor de nuestra oración y se nos pide aquí oración en todo tiempo, como ya lo hemos visto. Ahora, Él nos pide, hermanos, que oremos por la misión de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. No solamente predicar el Evangelio, hacer discípulos. Predicar el Evangelio es el punto de contacto que atrae a las personas al reino de Dios. Pero una vez que vienen, hay que discipularlos. Y para eso nosotros tenemos que estar primero bajo discipulado. Y Pablo dice, y por mí dice, ¿no? A fin de que cuando abra mi boca, me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador, dice, en cadena. ¿Por qué? Porque él está en una prisión. Ahora, yo no veo que Pablo no está pidiendo, oren porque necesito salir de la cárcel. Él está pidiendo que oren para que lo saquen de la cárcel. Oren porque estoy pasando un tiempo difícil acá en la cárcel. Todos los días recibo maltrato de parte de los soldados. Esa era su oración. Y probablemente él recibía maltrato de los soldados, pero él no está orando para salir libre. Porque la prisión no es un problema, no es un obstáculo cuando tú tienes el Evangelio claro. Cuando nosotros tenemos el Evangelio claro en nuestros corazones, hermanos, las circunstancias y los problemas no deberían de ser un obstáculo. Más bien, tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas siempre. Señor, no, ¿por qué a mí? Que muchas veces, ¿no? ¿Por qué yo? No. Señor, ¿por qué permites esto? ¿Qué cosa es lo que necesito cambiar? ¿Qué cosa es lo que no estoy viendo? Por favor, permíteme ver lo que tengo que ver. Amén. Pablo, hermanos, es un embajador en cadenas.
Él es un representante del Rey de Reyes, pero él está encarcelado. Y aún así, su prioridad no es sáquenme de la cárcel. Aún así, su prioridad es, por favor, cámbienme de soldados. Voy a pasar mi queja porque estos soldados todos los días vienen y me golpean. Él todos los días estaba anunciando el Evangelio. Y todos los soldados que estuvieron alrededor de él, la mayoría de ellos se convirtieron al cristianismo. Dime si eso no es extraordinario. ¿Qué tal diferencia, no? A veces, hoy en nuestro tiempo, la gente se queja porque le duele la uña. Ay, Señor. Pero no. Dios quiere que cada persona realmente entienda el Evangelio. Hermanos, un discípulo, un cristiano maduro, es alguien que crece continuamente en su caminar con Cristo. Tiene hambre y sed por las cosas de Dios, especialmente por su palabra. No es libre de pecar, pero ya no practica el pecado como antes, porque es libre, pues Cristo te ha liberado, me ha liberado. Y un creyente, un discípulo, busca la oportunidad de compartir el Evangelio y continuamente está buscando hacer nuevos discípulos. Amén. Un creyente maduro exhibe el fruto del Espíritu de manera consistente, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Amén. Demos gracias a Dios. ¿Cuánto podemos comprender? Primero, que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para ¿quién? Como para Dios. Detrás de nuestro jefe, ¿quién está? Cristo, ¿no? ¿Quién es nuestro verdadero jefe? Cristo. Tú puedes tener un jefe malo, pero Cristo está detrás de él. Segundo, nuestra lucha espiritual no es humana. Tenemos un solo enemigo, que es el diablo, y tenemos que vestirnos de la palabra. Y por último, que no debemos dejar de orar, no debemos dejar de suplicar a Dios, no debemos de caer, sino tenemos que perseverar como Dios nos manda. Y hermanos, tenemos que aprender a ver las cosas correctamente. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor.